Lipedema y linfedema, el dolor que el cuerpo no puede ocultar. Hola, me llamo Noelia Bonifacio, soy psicóloga especializada en el área de psicobiología de la investigación psicooncóloga y directora del Instituto Nuevo. Hoy vamos a hablar de dos temas que, aunque suenen parecidos, no son lo mismo, pero sí tienen mucho en común, el lipedema y el linfedema. Ambos afectan a miles de personas, en su mayoría mujeres. Ambos provocan inflamación, dolor, incomodidad y frustración, pero sobre todo, ambos son una forma en la que el cuerpo grita lo que el alma no supo o no pudo decir. Y como nos dice la biodescodificación, el síntoma no es tu enemigo. Es una solución biológica para un conflicto emocional no resuelto. El lipedema es una enfermedad crónica que provoca una acumulación anormal de grasa en las piernas, muslos, cadera y a veces en los brazos. A diferencia del sobrepeso común, esta grasa no desaparece con dieta ni ejercicio. Además, es dolorosa al tacto, se acompaña de moratones frecuentes y suele generar una profunda afectación emocional. Muchas mujeres con lipedema han sido juzgadas, mal diagnosticadas o ignoradas por años. En algunos casos, estas pacientes escuchan frases como «tienes que moverte más», «comes mal» o «es celulitis». Pero lo cierto es que el lipedema no es flojera, ni descuido, ni desidia. Es un programa del cuerpo que responde a un conflicto más profundo. Desde la biodescodificación la entendemos como un síntoma consentido, una forma que tiene el cuerpo de retener lo que la persona no puede soltar emocionalmente, de reforzar zonas que han sido vulneradas en la identidad, la imagen corporal o la autoestima. En fase activa del conflicto hay pérdida de tejido y en fase de reparación hay retención de grasa como protección biológica. Aumento de volumen en ciertas zonas del cuerpo, sobre todo en piernas, inflamación, hipersensibilidad al tacto, sensación de presión o dolor. En la epicrisis puede aparecer crisis de dolor más agudo, inflamaciones intensas y retención de líquido a nivel temporal. Las posteriores recaídas se darán al revivir la humillación, el rechazo, la exposición corporal o incluso al mirarse al espejo con juicio. Recuerdo a Mariana cuando vino por primera vez a consulta. Tenía 38 años, su cuerpo era delgado, pero sus piernas parecían no responder a esa imagen. Desde los 15 años comenzó a notar que sus muslos y pantorrillas crecían de manera desproporcionada. Probó todas las dietas, todo tipo de ejercicio, criolipólisis, masajes reductores, drenajes linfáticos, pero nada funcionaba. Me decía, no es solo grasa, es una especie de dolor, como si llevara algo atrapado ahí. Y no se equivocaba. Durante la sesión le pedí que cerrara los ojos y conectara con la primera vez que sintió que algo no estaba bien con su cuerpo. Y ahí apareció el recuerdo. A los 14 años, su padre se fue con otra mujer. Su madre, sumida en una depresión, dejó de levantarse de la cama. Mariana, siendo casi una niña, tomó el rol de sostén emocional del hogar. No lloró, no gritó, no protestó, solo apretó los dientes y siguió adelante. Pero su cuerpo sí lo dijo, y lo dijo con volumen, con inflamación y con dolor. Desde la mirada biológica, el lipedema se vincula con el mesodermo nuevo, la capa embrionaria relacionada con el tejido graso subcutáneo y el tejido de sostén. Cuando hay un conflicto de desvalorización, de imagen corporal herida o una sensación de estar atrapada, el cuerpo activa el programa de retención de grasa como mecanismo de protección. Es el cuerpo diciendo, no estás lista para avanzar, vamos a reforzar esas zonas para que estés segura. Y así lo entendió Mariana. No tenía piernas grandes, tenía piernas cargadas de historias no lloradas. Y cuando pudo resignificarlas, cuando se permitió dejar de ser la fuerte,
algo en su cuerpo empezó a soltar. El linfedema, en cambio, es una acumulación de líquido linfático, normalmente causado por un daño o un bloqueo en el sistema linfático. Puede ser congénito, pero muchas veces aparece como consecuencia de una cirugía o radioterapia, por ejemplo, después de una mastectomía en cáncer de mama, cuando se extirpan los ganglios linfáticos. Ese brazo o pierna que se hincha, que se vuelve pesado, que duele, no es solo una consecuencia médica. En biodescodificación lo entendemos como una retención emocional profunda, un dolor que se ha estancado, se ha encapsulado y no encuentra salida. El sistema linfático es como un río silencioso dentro del cuerpo y cuando las emociones no fluyen, ese río se detiene y aparece el linfedema. En fase activa del conflicto hay debilitamiento y estrechamiento funcional de los vasos linfáticos, falta de eliminación de líquidos, estancamiento emocional. En fase de reparación hay inflamación, edema, retención de líquidos y pesadez. Se trata de un proceso lento, en algunos casos crónicos, por recaídas del conflicto o reactivación del miedo a la recaída. Durante la epicrisis puede manifestarse como crisis de inflamaciones intensas, dolor o mayor limitación del movimiento. Las recaídas del conflicto se darán al mirarse al espejo o sentirse que la parte afectada ya no es apta. Os cuento ahora el caso de Teresa y el linfedema, el brazo que no soltaba el pasado. Teresa tenía 52 años cuando vino a consulta. Después de una cirugía por cáncer de mama, su brazo derecho empezó a inflamarse. El diagnóstico fue claro: linfedema secundario por extirpación de ganglios. Pero lo que más dolía no era el brazo, era el silencio emocional acumulado en él. Con este brazo yo cuidé a mis hijos, a mi madre, a mi marido, y ahora me pesa. Como si todo eso se hubiera quedado pegado ahí, me dijo. Durante una sesión de hipnoanálisis revivió el momento del diagnóstico oncológico. No lo vivió con miedo, sino como una sensación paralizante de pérdida. Me decía, sentí que ya no iba a poder abrazar, que perdía una parte de mi identidad, me sentí incompleta. Y así lo interpretó su biología. Desde la capa embrionaria del mesodermo nuevo, los vasos linfáticos responden a programas de protección. Cuando hay una percepción de pérdida funcional o estética, se activa un programa biológico de almohadilla en la zona. La inflamación se convierte en un intento de reforzar y proteger lo que se ha percibido con dolor, pero en lo profundo, el linfedema habla de algo que no ha sido soltado, una identidad, una emoción, un duelo. Teresa comenzó a trabajar simbólicamente con su brazo. Visualizaba que salían gotas, no de agua, sino de recuerdos, y descubrió que no tenía que seguir sosteniéndolo todo sola, que el brazo ya no era el instrumento para cuidar a los demás, ahora era la extensión de su derecho a cuidarse a sí misma. Aunque distintos, con sus causas físicas, el linfedema y el lipedema comparten algo esencial. Ambos son la manifestación de emociones no expresadas. Ambos surgen cuando la persona ha sentido que no puede más. Ambos afectan partes del cuerpo que sostienen, que cargan, que conectan con la identidad femenina. No se trata de culpas, se trata de historias, de memorias biológicas, de conflictos que pueden ser resignificados. Si estás transitando lipedema o linfedema, quiero que sepas esto: tu cuerpo no está roto, está intentando ayudarte. Está hablando en un idioma que quizás no conocías, un idioma simbólico, emocional y profundamente inteligente. Desde la biodescodificación te invitamos a escuchar ese idioma, a preguntarte: ¿qué historia estoy cargando? ¿Qué emoción no me permitís soltar? ¿Qué parte de mí pide atención, cuidado, perdón? Porque el síntoma no viene a castigarte, viene a mostrarte el camino hacia la propia verdad. Si esta historia resonó en ti, comparte este vídeo. Déjanos en los comentarios qué síntomas quieres que exploremos la próxima vez. Y recuerda, no estás solo, no estás sola. Tu cuerpo te ama, aunque duela. Suscríbete para más contenido sobre biodescodificación, emociones y sanación consciente. Gracias por estar ahí.